Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar organizado conjuntamente por Alhambra y Veritas, llamado Toma el control de tus datos con NetBackup SaaS Protection, en donde vamos a hablar evidentemente de esta solución y cómo cubre las necesidades de vuestras organizaciones. Y para ello contamos con la participación de Julio Said, que es nuestro BDM para el área de infraestructuras y servicios cloud. Y por la parte de Veritas, pues va a hacernos una presentación Lucía Ortega, que es del equipo de preventa de Veritas, y también está con nosotros Santiago Sánchez, también del equipo de preventa de Veritas, para, bueno, a lo largo de la presentación, si surge alguna otra cuestión, pues él nos echa también una mano. Como sabéis, el funcionamiento del Webex, hemos dejado en la parte de la derecha, veis el apartado de preguntas y respuestas. En este apartado podéis escribir todas las dudas que os vayan surgiendo a lo largo de la presentación y si queréis para hacerlo más rápido, ya que tenemos solo esta hora, pues las contestamos al final, ¿vale? Al final todas las cuestiones se las lanzaremos tanto a Julio como a Lucía y a Santiago y ellos nos las irán contestando, ¿de acuerdo? Bueno, y si alguno quisiera lanzar la de voz, estáis todos ahora mismo en silencio para que sea todo más sencillo, pero si alguien en ese momento de preguntas quisiera lanzarla de voz, pues me lo dice y yo le activo el micrófono y se la podéis lanzar, ¿de acuerdo? Pues nada más. Ah, bueno, y perdonad, al final del evento encontraréis también un cuestionario para que nos lo podáis responder y echarnos una mano en la organización de próximos eventos con contenidos que sean de vuestro interés, ¿de acuerdo? Pues nada más, Julio, todo tuyo. Muchas gracias, Sergio. A ti. Eh, Permitidme solamente unos minutitos. Primero, para agradeceros vuestra asistencia, agradecer la colaboración de Veritas y, oye, y de los compañeros de marketing por organizar esta acción. Como decía, solo unos minutitos para introducir un poco el tema del que vamos a hablar y luego doy paso directamente a los compañeros de Veritas, a Lucía, para entrar en detalle del evento de hoy. En la primera mitad de este año hemos estado organizando diferentes acciones y eventos de este estilo y acciones también de otro para dar a conocer, promocionar herramientas, soluciones de Veritas, dentro del portfolio de Veritas, para poder identificar, para poder inventariar o clasificar y hacer reporting de todas esas nuevas fuentes o almacenamiento de datos que están surgiendo dentro de la empresa. Tenemos arquitecturas muy heterogéneas, que muchas veces están divididas en on-premise, en cloud, y necesitamos herramientas que nos den visibilidad de todas esas fuentes de almacenamiento, de la sensibilidad de los datos que hay en cada uno de ellos y cómo lo estamos gestionando. Esto ha sido justo antes del verano. A la vuelta de las vacaciones, pues ahora vamos a centrarnos en las soluciones y herramientas que Verita dispone en su portfolio para proteger todas esas fuentes o almacenes de datos, de información de la empresa, cómo protegerlas dependiendo de su naturaleza. ¿De acuerdo? Y en este caso, hoy, como el primer evento, pues hemos querido empezar por NetBackup SaaS Protection. Es la herramienta que acaba de llegar, por así decirlo, al portfolio de Verita y que sustituye a la antigua SaaS Backup. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se sitúa esta herramienta? Se sitúa en este contexto, en la nueva forma de trabajar. O mejor dicho, en la evolución de la actividad del empleado, ¿vale? Que según, bueno, he cogido un post de este hombre de Jacob Morgan, como veis aquí abajo, que bueno, eso es lo que se llama hoy en día un, un evangelista tecnológico, en el que, bueno, tiene una página web que podéis ver aquí abajo y que, bueno, tiene varias ponencias acerca de la evolución de las organizaciones y, bueno, pues son bastante interesantes, ¿no? Pero bueno, él lo resume en estos puntos, la evolución de trabajo del empleado, que a mí me gustaría destacar, pues los que veis aquí. Como sabéis, todos hemos cambiado o estamos cambiando o estamos haciendo un híbrido entre el trabajo físico en la oficina o el trabajo en cualquier lugar. Hemos empezado a utilizar no solo dispositivos de la empresa, sino también dispositivos propios nuestros, ¿no? Para nuestro trabajo. Antes guardábamos la información quizá de manera muy local y ahora estamos compartiendo continuamente información. Y hemos pasado de utilizar solo el email como herramienta principal de comunicación o de colaboración a utilizar herramientas o plataformas basadas precisamente en la colaboración. Bien, ¿y qué nos ha permitido llevar a este punto? ¿O qué ha sido lo que todo esto ha impulsado? Pues clarísimamente
el uso, el consumo de aplicaciones SaaS que están en el mercado y que nos ayudan tanto para las herramientas del día a día de gestión de la empresa como para el trabajo del día a día del propio empleado y el poder colaborar con el resto de sus compañeros, el resto de departamentos o incluso con proveedores externos, esté donde esté. Es indudable y todos conocemos las ventajas que tienen estas aplicaciones SaaS, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta también que toda esta amalgama de herramientas nos pone también un reto para nosotros. Y uno de los retos está en que la información que seguimos subiendo a estas aplicaciones, la protección de esa información, el backup de esa información, sigue siendo responsabilidad nuestra. Ahora, en las siguientes presentaciones que vamos a ver, vamos a insistir en esta idea. Imaginaos que estamos utilizando un almacenamiento en la nube y un día se me ocurre borrar una carpeta. Es muy probable que a los 5 meses quiera recuperarla y ya no pueda. Ya no pueda porque no hay un servicio como tal de backup de esos datos que están en la nube en un servicio SaaS. O bueno, y ya no digamos nada cuando si sufrimos, Dios no lo quiera, un ataque de ransomware en el que llegan a encriptar la información que tenemos en este almacenamiento compartido en modalidad SaaS, ¿no? Muchas veces en estas situaciones, tu única salvación es el resto de. Y en este escenario es donde se sitúa perfectamente Veritas de Backup SaaS Protection. Es una herramienta SaaS, es una herramienta de rápida instalación, de rápida configuración y que de manera sencilla nos permite tener políticas de backup implementadas pues, para todas las aplicaciones SaaS que veis aquí y más que llegarán en el futuro. Nada más. Paso el control a Lucía para entrar en detalle justamente de este tema que estamos hablando. Lucía, ya tienes el control cuando quieras. Sí, voy a compartir ahora la pantalla. Lo veis bien, ¿no? Perfecto. Pues bueno, buenos días. Yo soy Lucía Ortega y pues soy Associate de Preventa de Veritas. Entonces, un poco pues eso, como han dicho Julio, la meta de la reunión es hablar de NetBackup y lo que puede hacer para proteger tus datos de SaaS. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de quién es Veritas, por qué escoger Veritas y pues la introducción a la protección del SaaS, más detalles sobre el producto y luego ya pues una muestra de lo que sería el producto así con screenshots y las ventajas en contexto de la industria, los casos de uso y luego un poco de información de licenciamiento. Entonces, en Veritas, lo que garantizamos no es acceso a los datos del cliente cuando y donde quieran en los entornos más complejos. Y ahora mismo, pues incluye el 87% de las Fortune 500. Tenemos más de 20.000 partners globales, tenemos 50.000 clientes y 2.000 patentes, lo que se traduce a 300 millones de inversión en I+D anuales. En definitiva, pues nuestro legado de más de 30 años asegura que, pues, que el activo más importante de los clientes, que serían los datos, pues estén siempre protegidos de la forma más eficiente, con los niveles más altos de protección. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo hacemos a través de la Veritas Enterprise Data Service Platform, que es una flota de productos integrables que se ve a través de 3 pilares, ¿no? Que sería la disponibilidad, la protección y la visibilidad. La disponibilidad sería el conjunto de productos que aseguran que tu negocio continúe 24/7 sin ningún miedo a que haya pues, disrupciones o periodos extensos de inactividad. Luego, la visibilidad son los productos que se encargan de analizar y otorgar visibilidad a la infraestructura IT y a tus datos, pues para asegurar la optimización y la reducción de los costes y también asegurar pues, la compliance de los datos, su retención y su tratamiento. Y ya por último sería el pilar de protección, que es en el que se encuentra en el Backup SaaS Protection. Y estos productos pues aseguran que tus datos estén siempre protegidos y sean recuperables desde cualquier sitio y a cualquier escala. Entonces, ¿qué está pasando últimamente? Es que, bueno, pues el trabajo desde casa ha aumentado, ¿no? Y hay mucho más dispositivo desprotegido, hay más variables, hay más complejidad y cuantas más variables y más complejidad, pues más riesgo. Entonces hay que plantearse, pues, por ejemplo, el aumento de aplicaciones SaaS, de uso de aplicaciones SaaS, como puede ser el Office 365 y pues su necesidad de protección. Entonces, la protección del SaaS está siendo ignorada a pesar de su crecimiento
y un crecimiento que, por ejemplo, en 2020 ha habido pues más de 80 millones de usuarios nuevos, que es un montón. Sin embargo, pues el 85% de los administradores y los arquitectos de nube pues creen que los proveedores de la aplicación SaaS son los encargados de proteger los datos. ¿Qué es lo que pasa, no? Que cuando estamos en Teams hablando con nuestro colega del trabajo o lo que sea, pues decimos, joder, tenemos toda la conversación privada, no la ve ni Microsoft, no la ve nadie, es solo nuestra. Sin embargo, si perdemos un dato importante, una conversación con un cliente así con datos más críticos, pues seríamos los primeros en llamar corriendo a Microsoft a exigirles que nos devuelvan el dato. Lo que pasa es que esto no suele pasar, no suelen devolverte el dato. Y es porque, como vemos aquí, estamos en un modelo de shared responsibility, en el que cuando las aplicaciones on-prem los datos eran la responsabilidad del cliente, pues en las aplicaciones SaaS los datos también. Pero es algo que pues, a muchos clientes se les olvida. Entonces, ¿por qué necesitamos proteger estos datos? Pues la primera razón es el error humano y los accidentes. Una de las razones más importantes para querer proteger es esta, ya que pues, muchos de los problemas que ha habido vienen de esos errores humanos y esos accidentes. Luego también, pues el Office 365 y otras aplicaciones se pueden caer, que por ejemplo hace unos meses Teams se cayó y a nosotros en Veritas también nos impactó, por lo tanto, pues entendemos bien las pérdidas y dificultades que conlleva eso, ¿no? Sabemos pues que significa que la producción se para, la empresa pasa a depender de las cargas de Office 365 y si no puedes acceder a ellas, pues entonces empezar a costar dinero, se impactará la reputación, etc. Y luego también, pues mucha gente piensa que los datos SaaS son inmunes al ransomware, pero eso no es verdad. Y por ejemplo, en Estados Unidos, hace poco, varios departamentos del gobierno fueron atacados en sus aplicaciones SaaS y tuvieron que pagar hasta $1 millón para acceder a sus datos de nuevo. Y luego ya otro tema para proteger y por qué necesitamos protección sería para cumplir los requerimientos de compliance. Y luego ya por último, pues para asegurar la recuperación del dato, que es el aspecto más importante de protección de datos y además suele ser el que genera mayores pérdidas de dinero en las empresas. ¿Y por qué específicamente necesitamos el SaaS, no el backup de SaaS? Pues lo primero sería para tomar el control de tus datos. El uso de aplicaciones SaaS, pues como hemos visto ya, ha explotado y la mayoría de las empresas no tiene control sobre los datos SaaS que genera y no están protegidos del todo, ya que no siguen la norma, ¿no?, del 3-2-1, que sería el Golden Rule de Backup, que es tener al menos 3 copias en 2 medios distintos, que en el caso de NSP sería pues el proveedor de la aplicación, la nube del proveedor y otra por separada. Y luego la tercera sería una copia única separada que sea tuya y esté bajo tu control. Y esta copia se utilizaría pues para recuperación en casos de desastres. Y bueno, el tema es que las aplicaciones SaaS te pueden ofrecer la Replication Redundancy, pero no te van a ofrecer un verdadero backup. Otra razón para necesitar SaaS Backup no es cuando entiendes el modelo de responsabilidad compartida, que es que nunca hay que olvidar que toda la responsabilidad de protección del dato recae sobre el usuario en todas las aplicaciones SaaS. Luego, tercero, sería la prevención de pérdida de datos, la causa más común siendo la eliminación accidental y maliciosa, que eso es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, que básicamente pues, las aplicaciones suelen mantener tus datos durante 3 a 60 días, entonces de necesitar un restore, pues en muchos casos sería imposible. Y luego ya por último, el SaaS Backup es importante pues, para protegerse contra el malware y el ransomware, porque muchas empresas eso, asumen que el malware y el ransomware solo afectan a los servidores y a las aplicaciones de los data centers. Sin embargo, la tendencia que está marcando el crecimiento del uso de aplicaciones SaaS pues también lleva a que haya más ataques. Entonces, con NSP, pues las organizaciones deberían tener backup de todos sus datos. En caso de ataque ransomware, las extraerían y pues, restaurarían una copia con el mínimo downtime posible. El tema es que para recuperarlo, pues no queremos un proceso complejo que nos lleve días y que nos devuelva pues, los datos en formatos difíciles de manejar y que al final pues, nos dé más trabajo que nada, ¿no? La recuperación de los datos tiene que ser fácil, sencilla y rápida de usar. Queremos una solución, ¿no?, que esté trabajando para nosotros automáticamente en las sombras
que nos acordemos solo cuando la necesitamos y que esté ahí disponible exactamente con los datos que buscamos, listo para recuperarlos, donde, cómo y cuando queramos. Y este sería un poco pues, lo que puede ofrecer NetBackup. NetBackup SaaS Protection es una solución que proporciona protección completa de los datos de las aplicaciones de SaaS, incluidas en las plataformas SaaS como Microsoft 365, Google Workspace, Slack o Box, y asegura siempre su seguridad, fiabilidad y alto rendimiento. Entonces, donde antes teníamos una solución multitenant, ahora tenemos un tenant dedicado, donde la flexibilidad y la granularidad se traducen pues, a estas características que vemos aquí. Que es que, por ejemplo, pues podemos tener varios tenants de M365, tenemos flexibilidad a la hora de seleccionar la ubicación de las restauraciones, hay escalabilidad prácticamente infinita, hay mayor rendimiento, hay mayor seguridad. Y luego también pues hay mucha importancia, ¿no?, en procesos automatizados, como por ejemplo pues las actualizaciones automáticas e instantáneas de ficheros, como pueden ser los de SharePoint y OneDrive, que pues tenemos una proporción de una protección del dato casi a tiempo real, convirtiendo el RPO pues en cero. Y luego también asegura el cumplimiento de las regulaciones de compliance a través de estos sistemas, ¿no?, y estos procesos automatizados. Y básicamente, ¿no?, es que la simplicidad del automatismo, por ejemplo, puede configurarse para hacer varios backups al día, reduciendo el RPO y pues reduciendo la pérdida de datos en caso de que ocurriera algo pues a lo más mínimo posible. Y luego, al estar integrado con Azure, pues permite que los datos residan en varias ubicaciones. Sin embargo, en NSP no se limita al backup y la recuperación, ya que también nos da capacidades de archivado, de e-discovery y de compliance para pues, todos los datos de NSP. Otro de las ventajas, ¿no?, de NSP es que es el líder de backup de M365, que hasta Microsoft pues, recomienda NSP para proteger sus datos. ¿Y por qué? Pues es porque permite proteger todas sus aplicaciones, permite proteger los entornos que llegan a petabytes y pues al ser un tenant dedicado, la escalabilidad y el rendimiento pues no tiene comparación y proporciona almacenamiento y restauración casi ilimitados. También NSP permite modificar las políticas de M365 para incrementar el rendimiento de backup y la restauración, evitando así pues, el throttling de las APIs. Y también, como decía antes, pues permite que haya varios dominios de M365, permitiendo pues, que empresas y organizaciones que puedan tener distintos dominios separados, pues ya sea por distintas filiales, departamentos o incluso pues, para utilizar algunos como entornos de desarrollo. Y luego ya por último, la granularidad de la solución permite a través de políticas pues programar los backups de ciertos aspectos del entorno pues para que ocurran a la frecuencia deseada, ¿no?, pudiendo seleccionar distintas frecuencias para distintos datos. O incluso seleccionar usuarios y fuentes de datos muy críticos que estén continuamente pues, siendo backed up. Otra de las ventajas de NSP y de que sea un tenant dedicado es la seguridad reforzada a nivel enterprise que se consigue, ¿no?, que proporciona al cliente pues, más seguridad, además de más control sobre su seguridad y las medidas que desea aplicar. Pues a través de la automatización y la integración con Azure podemos proteger datos en múltiples dominios y ubicaciones, lo que ofrece Multi-Factor Authentication, Single Sign-On, Access Control List y Role-Based Access Control, con un directorio activo que permite el auto-enroll y la autodesprovisión, en el que las políticas y los permisos pues, se actualizan automáticamente, contribuyendo a la simplicidad de la solución y garantizando su seguridad. Luego también este alto nivel de seguridad permite una alta flexibilidad de administración gracias a ser un single tenant, donde todas las ubicaciones, regiones y fuentes de datos se administran a través de una única consola unificada, incluyendo pues, más de 50 regiones de Azure, que permiten pues, la automatización de la residencia del dato a través de las distintas regiones y hosting flexibility pues, de la solución. Y luego ya por último, en temas de la seguridad reforzada, es que NSP la ofrece a través del tenant dedicado, con una gran lista de opciones y características pues que también permite niveles muy altos de customización.
Y hay características base como usar una VNet privada, end-to-end encryption, escáneres y test de vulnerabilidad que hace Veritas pues de forma proactiva cada cierto tiempo. Y luego también ofrece opciones pues, que puedas añadir tú o quitar pues, de Private Key Encryption, IP White Listing y etcétera. Ahora vamos a ver un poco las características de NSP así más en detalle. Estas serían pues, las características que son más óptimas para las capacidades no de Enterprise, que básicamente cuando todas las políticas de backup estén configuradas, pues el cliente recibe un backup as a service y sus aplicaciones SaaS sin necesitar tomar otra acción. Esa sería pues la base. Sin embargo, en Enterprise normalmente pues tienen empleados y datos a través de varias regiones y varios dominios, entonces pues te permite tener un poco más de granularidad y control, ¿no? Porque NSP lo que puede hacer es automáticamente coger los datos de una región, almacenar los backups solo en esa región, automatizando así pues la compliance, ¿no? Con cualquier regulación local. Y esos datos pues luego se organizarían para que un administrador sea capaz de que una sola búsqueda pueda cubrir todos los datos de las empresas a través de todas sus regiones y dominios. Y luego también con NSP pues los clientes pueden manejar varios trabajos de recovery y backup para múltiples aplicaciones SaaS, que eso pues para entornos muy grandes es muy útil porque puedes hacerlo a través de todas sus ubicaciones, utilizando una única plataforma web y simplificando así pues toda tu protección de backup, sea un entorno muy grande o entornos más pequeños. Luego, de forma más específica, pues para Microsoft 365, como se ven estas tablas, pues NSP permite muchas posibilidades en todos los usos y aspectos de la solución. Esto significa gran flexibilidad, granularidad, seguridad, escalabilidad y rendimiento. En temas de backup, pues el backup básicamente cubre todos los datos SaaS de distintas fuentes bajo una sola consola, con opción de hacer backups continuos, marcando los backups con políticas granulares y llegando pues a estas escalabilidades de petabytes. En temas de recuperación, pues también podemos destacar NSP por su granularidad y su flexibilidad, pudiendo escoger restaurar solo los datos que señale el usuario a la ubicación deseada, permitiendo restaurar en masa al igual que restaurar desde un punto concreto, ya que NSP pues también guarda las versiones de los ficheros, entonces puedes recuperarlos desde el punto que quieras, que se haya perdido. Y luego, pues como comentaba antes, pues NSP también ofrece esa seguridad reforzada, que viene con la inmutabilidad del storage, del almacenamiento, y con automatización a través de la integración con Azure Active Directory, la autentificación automatizada y IP whitelisting. Y luego ya por último, como plataforma, pues NSP cubre todos los datos SaaS, garantiza la soberanía del dato a través de la inmutabilidad y copiándolo 3 veces en la misma zona de Azure. Y además, pues con el eDiscovery se permite poner los datos on hold para que en caso de una investigación el dato no se borre, a pesar de exceder la fecha de eliminación marcada en las políticas iniciales. Y ya para terminar, pues como platform te permite el self-hosting, el soporte en múltiples regiones y dominios y te permite almacenamiento ilimitado. Estas serían las más de 50 regiones en las que NSP está desplegado en Azure y que bueno, también permitiría el self-hosting en las cuentas de Azure del cliente o en las cuentas de Azure de Veritas. Valdrían las dos opciones. Y esto, bueno, se traduce al final en una gran hosting flexibility, donde el cliente puede decidir, al contrario que si fuese una solución multitenant. Y ahora vamos a echarle un ojo a lo que sería la arquitectura del producto. Como hemos dicho ya, es un isolated single dedicated tenant, lo cual significa que cada cliente no tiene su propio tenant y se traduce a las ventajas y los beneficios de flexibilidad de hosting, escalabilidad y performance y luego pues los grados de seguridad de Enterprise. Pues estarían desplegados en cuentas de Azure que pueden ser Dedicated Subscription o Dedicated Set of Resource Groups. Contaría con un almacenamiento de blob
que no solo es barato, pero que encima permite el beneficiarse, ¿no? de los 3 tiers, que sea hot, cool o archivado. Y luego pues tiene estos componentes, ¿no? Como por ejemplo las máquinas virtuales de Linux que permiten hacer el Elasticsearch, que es algo que pues pocos productos en la industria pueden hacerlo, que es pues una search engine muy sofisticada, ¿no? Que pasa ya de las búsquedas básicas y te permite más granularidad. Y luego, pues en los Windows Virtual Machines, que tendrían el SP Connector Service, que básicamente identificaría las metas de backup y sería capaz de hacer los assignments de backup policies. Luego estaría el Azure SQL y los Application Services. Todo el entorno estaría protegido, ¿no? por una VNet privada y pues se conectaría, ¿no? a lo que son todas las SaaS de M365 y a la Active Directory de Azure. Es la integración más potente de todo el mercado con Azure, lo que hace pues, que se mantengan todos los datos de los usuarios, las políticas de acceso, etcétera, automáticamente. Entonces, todo lo que se cambie en Azure pasaría automáticamente a cambiarse en NSP sin preocuparse y de la forma más automática y por lo entonces sencilla. Ahora vamos a ver un poquito pues qué aspecto tiene el producto y un poco pues el portal de administrador y etcétera. Este sería el portal de administrador que permitiría pues ver las analíticas, los tiers de discovery, ver un poco pues configurar el producto, ¿no? El end user portal, las cuentas, es decir, todo lo que quieras tener acceso. Este sería el aspecto que tendría el end user portal, que es más sencillo, más directo a las necesidades del día a día y pues tiene ahí pues datos que te da de la última vez que ha sido modificado, etcétera. Esto un poco para ver lo sencillo que sería restaurar un buzón, pues a través de este panel, ¿no? Pues pondrías el modo de exportación, desde dónde, el qué es exactamente y a dónde lo exportarías. Que ahí pues tendrías cierta flexibilidad, como se puede ver, y también tendrías acceso a pues, un panel para darle más opciones, ¿no? Para configurar un poco el tipo de exportación. Y de forma muy parecida, el SharePoint, que sería el restaurar el SharePoint, que sería el mismo panel principal. Y luego una vez seleccionando la ubicación de donde querías hacer el restore, pues tienes opción a añadir más detalles y darle un poco más de configuración. Y de forma pues muy similar, el OneDrive sería igual, escoger no poner estos parámetros y luego ya de forma muy sencilla hacer las configuraciones necesarias y pertinentes. Pero vamos, que son pasos pues fáciles de seguir. Vamos a mirar ahora un poco más en detalle cómo se sitúa NSP en contexto de la industria y pues los demás productos que puedan ser un poco más similares. Una de las ventajas más grandes es que soporta el mayor número de cargas y aparte del M365 también Google Workspace, Box, Cloud9 y dentro de poco incluso Salesforce. Permite también la transcripción de audio, vídeo e imágenes, que es algo que nadie es capaz de hacer, y tiene la escalabilidad de petabytes. Y luego también, por ejemplo, pues tiene un entorno de backup dedicado con un control sobre la residencia de datos. Y como se puede comprobar, pues pocas de las características que ofrece NSP se ven repetidas en el resto de los productos que están ahora en oferta. También permite la restauración a nivel de usuario, permite las opciones de self-hosting, protege la soberanía del dato y ofrece pues un verdadero backup as a service, con protección de cloud to cloud y sin necesidad pues, de un servidor local on-premise. Para ver un poco cómo ha ayudado esto a otros clientes, pues tenemos aquí unos use cases.
Tenemos un use case de Virgin Hyperloop en el que pues tienen más de 140 terabytes protegidos por NSP, incluyendo cargas pues de Exchange Online, de OneDrive, de Audit Logs, de Teams, SharePoint, etc. Y tienen también protección y backup de ficheros en nube en los canales de Slack. Y lo que dicen pues de su experiencia con nosotros es que desplegar en SP en Azure nos permite la agilidad necesaria para responder a nuestros ingenieros a una velocidad que solo es superada por nuestro propio Hyperloop Pod. Otro ejemplo sería Axon Enterprises, que tienen más de 300 terabytes protegidos por NSP, incluyendo SharePoint, OneDrive, Teams, Exchange Online, etc. Y también tienen protección de ficheros en nube. Y ellos lo que dicen es que es rápido, simple, fiable y tiene una huella extremadamente pequeña en nuestra infraestructura. Entonces, para ver un poco cómo se licencia NSP, básicamente el licenciamiento pues ofrece tres sabores, ¿no? Y podrías ir de Enterprise, Enterprise Plus y Enterprise Elite, un poco de más opciones, de menos opciones a más opciones. Entonces la Enterprise tendría todas esas opciones que sale ahí, como Data Source Connection, el Single Sign-On, el Directory de Azure, etc. Y luego pues tendrías estas tres opciones más para Enterprise Plus y cinco más para Enterprise Elite. El despliegue mínimo cubriría la protección de un frontal de 40 terabytes y sería pues lo mínimo que se ofrece. Y tendrías pues los dos tipos de tenant hosting options, tendrías los subscription pricing options de 12, 24, 36 meses, que incluiría pues apoyo 24/7 y ayuda también con los procesos de onboarding. Y luego también tendrían los licensing meters, ¿no? Un poco para ver cómo está, cómo están los precios y cómo está licenciado. Y eso es más o menos todo, así que cualquier pregunta eh, la respondo. Pues muchas gracias, Lucía. Gracias, Julio, aunque ahora te daremos otra vez paso. Pues sí, tenemos algunas preguntas para vosotros. Bueno, os las lanzo y la contestas tú, Lucía, Santiago, Julio. Vosotros vais viendo cómo las vais respondiendo. Nos preguntan por aquí, hola a todos, me ha parecido entender que NSP son tenants dedicados, no multitenant. ¿Es así? Sí, son tenants dedicado. Multitenant era antes, pero ahora es tenant dedicado. Muy bien. ¿Significa esto que Veritas aprovisiona un NSP por cliente que contrata? Sí, pero Santiago lo mismo te puede dar más detalle. Sí, efectivamente, por cada cliente que contrata se despliega un tenant de NSP con todas las piezas que ha dicho Lucía y es unas piezas completamente dedicadas para este cliente. Es decir, no compartimos infraestructura ni almacenamiento entre clientes, que creemos que es la principal diferencia y lo que nos hace diferenciadores respecto a soluciones multicloud multitenant, donde al final, bueno, pues es un poco de café con leche para todos, donde existe una única política para todos, porque se comparte las infraestructuras y, bueno, pues no es lo suficientemente flexible para los clientes. Muy bien. Y mira, nos pregunta Mario de Grupo SM, ¿cuáles son los mecanismos de protección para asegurar que los backups de OneDrive, SharePoint e email estén limpios de virus y ransomware? Pues Santiago, Sí, si quieres sí, responder esta. sí. Bueno, en principio nuestros mecanismos, nosotros somos una herramienta de copia, ¿vale? Sí es cierto que una vez que nosotros hemos hecho esa copia, como bien ha explicado Lucía, pues pasamos una serie de mecanismos de seguridad y revisión. ¿Vale? Pero bueno, en todas las soluciones hay que tener en cuenta que al final los datos son datos del cliente. Nosotros no podemos entrar ni en ese dato. Cual, si al final hay un correo que tiene un virus, nosotros lo copiaremos, ¿vale? Nuestros mecanismos de seguridad, y antes de intentar escribirlo, intentarán eliminarlo, siempre y cuando sea posible. Ujú. ¿Qué implica la capacidad de Immutable Storage? ¿En qué consiste? Y cuanto a las posibles ubicaciones de NSP, ¿son propias de Veritas o se utiliza algún proveedor?
Sí, los repositorios de donde se almacena, es decir, los tenant que desplegamos están dentro de Azure, como bien ha explicado Lucía. Nosotros podemos utilizar, o el cliente escoge dentro de las más de 50 regiones de Azure dónde quiere desplegar, ¿vale? Y lo que estamos utilizando a día de hoy es la propia capacidad multitenant que nos ofrece el almacenamiento, perdón, a inmutable, la propia capacidad inmutable que nos ofrece el almacenamiento de Azure. Cual, bueno, pues es el propio Azure en este caso el que nos proporciona esa inmutabilidad del dato. Santiago, y la segunda pregunta era ¿en qué consiste? Quiero decir, por extendiendo un poquito más. Es que yo creo que esta parte de inmutables todas últimamente se está escuchando mucho. Es ¿qué le hace el mutable de todas con almacenamiento que le pone esa característica? Sí, básicamente los mecanismos de inmutabilidad en el storage lo que nos permiten es que no se pueda escribir ni modificar ningún fichero escrito en este almacenamiento hasta que no llegue su periodo de expiración. Es decir, un fichero no puede ser destruido, se utilizan normalmente técnicas de timestamp, de un relojes aparte del propio reloj del sistema operativo, para marcar, oye, este fichero tiene que sobrevivir pues X años, ¿vale? Y hasta que no llega su proceso de expiración por política, nadie es capaz de eliminar ese fichero. Yo digo, suele ser técnicas de timestamp, cada fabricante pues utiliza sus propias técnicas, en las cuales este reloj es independiente del sistema operativo o del propio almacenamiento. Es decir, si un hacker fuese capaz de modificar la hora de estos servidores, aún así no sería capaz de eliminar estos ficheros. ¿Vale? Es una de las subtécnicas que existen, aunque hay más. Lo cual también nos ofrece mayor protección sobre un ransomware, entonces. Efectivamente, porque aunque digamos el atacante fuese capaz de entrar al almacenamiento, independientemente de la aplicación, sino que ya sea capaz de llegar al almacenamiento e intentase destruirlo, no sería capaz de borrar estos ficheros. ¿Vale? Si conocéis NetBackup, sabéis que nuestros appliance, nuestros últimos appliance vienen ya también con estas tecnologías de almacenamiento inmutable y justamente lo que permiten es eso, que aunque alguien entre no a través de la aplicación, sino a través de file server, a través del servidor de ficheros directamente al almacenamiento, no sea capaz ni de destruir ni de modificar ningún fichero. Con lo cual estaríamos protegidos respecto al borrado y respecto a la encriptación, porque ese fichero es completamente, como dice, inmutable, como dice su nombre, no se puede tocar, no se puede modificar. Muy bien. Estupendo. Vale, pues nos preguntaban también, ¿la consola de gestión de NSP se integra con las consolas de NetBackup y BackupExec? Está en proceso de integrarse para que sea todo un producto. Sí, a día de hoy podemos anunciar que tenemos en roadmap para la siguiente versión que esperemos que llegue antes del final de este año natural, para que ya se pueda desde las consolas de NetBackup monitorizar todos los backups de NSP y toda la actividad. ¿Vale? BackupExec también llegará más tarde, el primero que está en roadmap ahora mismo es NetBackup. Y no solamente la monitorización, sino que incluso para nuestros clientes que disponen de nuestros appliances se está haciendo una integración a nivel de, vamos a llamarlo, tercera copia. Es decir, nosotros hacemos una copia de nube a nube, en la cual estamos protegiendo de cloud a cloud, completamente SaaS, pero bueno, hay clientes que aún así nos piden tener una copia de la misma información que existe en la nube on-premise. ¿Vale? Entonces, esa integración va a poder ser hecha a través de nuestros NetBackup, en la cual me voy a descargar una réplica de todo el backup que yo dispongo, se dispone en este tenant en la nube, me lo voy a poder descargar en local, en mi infraestructura de backup. Genial, Santiago. Nos preguntan también, ¿cuál es la granularidad del recovery en SharePoint, OneDrive y el de email? Sí, bueno, lo hemos visto un poco en las imágenes que ha presentado Lucía a la hora de poder restaurar. La granularidad es absoluta, es decir, por ejemplo, a nivel de correo somos capaces de recuperar pues, un buzón, un correo único y lo que es más importante es que somos muy flexibles a la hora de hacer esa recuperación. Es decir, si yo quiero recuperar un correo, no tiene por qué ser en el buzón original, sino que puedo restaurarlo a otro buzón, a un PST, me lo puedo descargar como un ML, lo puedo recuperar en un buzón en otro dominio, por ejemplo, que es un poco el ejemplo que ponía Lucía de entornos de desarrollo o producción. Es decir, si yo quiero restaurar un SharePoint entero o solamente una serie de objetos internos o las librerías de diseño, pues las puedo restaurar de producción de desarrollo pues de una forma muy, muy sencilla. Entonces, la flexibilidad es absoluta. Llegamos desde un objeto concreto de un fichero o un permiso a pues todo el buzón o toda la estructura de SharePoint, como queramos.
Muy bien, mira, nos pregunta Mario, en base a lo que estabais hablando de esa integración, ¿qué fecha había prevista para la integración con la consola de Backup Exec? Con la de Backup SE, que a día de hoy no tenemos fechas todavía, no podemos darlo. Seguramente será ya para el año que viene, año natural que viene. La que sí que tenemos más inminente es la de NetBackup, que será para este año natural. Ujú. Vale, también nos pedían si podíais repetir un poco cómo se licencia el producto. Sí, el producto, bueno, tiene varios componentes a la hora de licenciar, como explicaba Lucía. Al final somos una solución single tenant y ese tenant puede estar administrado por Veritas o puede estar en el propio tenant de Azure del cliente final. ¿Vale? Con lo cual es lo primero a la hora de escoger el licenciamiento y luego se licencia por las cargas de trabajo que se quieren licenciar, es decir, pues todo Office 365 o solamente me interesa el Teams, o solamente me interesa el correo. Entonces hay distintos cargas de trabajo o distintos paquetes, todo Office, o irlo separando, o la parte que hablábamos de que también está en roadmap que va a llegar del Salesforce, del Google Drive, bueno, pues la carga de trabajo que queramos proteger y luego el número de usuarios que vamos a querer proteger de cada una de estas cargas de trabajo. Luego, si recordáis en la diapositiva, había como tres paquetes o tres características que podemos ir licenciando, que es la Enterprise, Elite o Plus. Perdón, Plus o Elite. Bueno, al final simplemente lo que nos van añadiendo es funcionalidad. Por diferenciarlas un poco de forma muy rápida, de la más básica a la del medio, la principal diferencia será el poder de indexación que tenemos. Si recordáis un poco la arquitectura que os contaba Lucía, tenemos una serie de máquinas Linux que lo que nos permiten es la indexación, es decir, entrar dentro de los ficheros y poder ver, poder buscar por palabras a la hora de restaurar o por frases. Entonces, bueno, pues en la básica solamente somos capaces de indexar lo que son los metadatos, el nombre, la fecha, la antigüedad, y dentro, en la siguiente, en la del medio, pues podemos entrar dentro de los ficheros. Y luego, con la más elevada, sobre todo es el API, ahí podemos dar un API de integración a nuestros clientes para que puedan desarrollar ellos sus propios programas o sus propias integraciones de microservicios a la hora de poder realizar cosas, automatizaciones y la posibilidad ya no solamente de escribir el dato en una única localización de Azure, sino que, oye, si sospechamos o no nos fiamos de que una región de Azure pueda ser fiable y se pueda caer, el poder tener una copia en una segunda región. Sí, sí, nosotros lo queremos. Estupendo, Santiago. Pues bueno, hay una pregunta más, esta quizá es para mí. Si vamos a pasar la presentación, sí. Vamos a pasar las presentaciones, la presentación que ha hecho Lucía y que ha hecho Julio. Incluso, bueno, como os comentábamos al inicio, este webinar lo estamos también grabando. Os pasaremos la grabación para que podáis revisar cualquier pues, aspecto que se ha ido comentando durante la sesión. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más, Julio. No sé si quieres tú hacer alguna aclaración o ¿algún otro aspecto que quieras resaltar? Sí, bueno, ya por finalizar, en los pocos minutos que quedan, bueno, creo que ya nos conocéis, aunque quizá alguno de los asistentes aún no conozca Alhambra. Somos actualmente Gold Partner de Veritas desde hace muchísimos años. Tenemos un bagaje ya muy extenso en la implantación de soluciones y la gestión de ellas. Tenemos un gran expertise técnico dentro de la casa y, bueno, de hecho, estamos en proceso de convertirnos en Partners Platinum, que yo creo que lo conseguiremos en breve y que es el top, ¿no? Con lo cual, os animo a cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier información que necesitéis, por favor, la zona con total libertad. Tenéis los mecanismos que Sergio y el Departamento de Marketing han dejado en este evento y que tengáis la total libertad de preguntarnos porque ahí ya, como yo digo, aprovechar del bagaje que hay aquí técnico que es muy alto. Así es, así es. La verdad es que, bueno, trabajamos mucho de la mano de Veritas para todo este tipo de proyectos y, bueno, pues es un equipo. Antes de comenzar estábamos, bueno, incluso estaba reunido Santiago con nuestro director técnico para diferentes acciones que estamos llevando a cabo y, bueno, es el día a día, ¿no? Trabajar conjuntamente para resolver vuestras necesidades en este tipo de soluciones, ¿no? De, Así que, de bueno, hecho, perdona, Sergio, que se me olvidaba. De hecho, de aquí a final de año vamos a hacer otra serie de actividades y tal, también en esta línea,
que promocionó, como he dicho antes, de las herramientas de protección de los datos, estén donde estén o sean de la naturaleza de la fuente donde estén. Bueno, iré recibiendo información y espero que sea de vuestro interés y que también asistáis igual que a este. Perdona. Nada, nada, claro, eso es, eso es. Así que no sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Alguien que se haya quedado con alguna duda? Es el momento ahora para poder lanzar la pregunta. Y bueno, pues como dice Julio, os mandaremos las presentaciones, contactaremos con vosotros y bueno, esta información siempre tratamos luego de personalizarla con vosotros, poder ver la posibilidad de organizar cualquier tipo de demo de esta solución o de cualquier otra, que la podáis probar, para bueno, ver que esto funciona realmente en vuestras organizaciones y que resuelve aquello que vosotros necesitáis. Así que bueno, pues si no hay más preguntas, agradeceros a todos vuestra asistencia. Gracias Lucía y Santiago por vuestra colaboración siempre con Alhambra. Gracias Julio. Y pues nada más. Espero que paséis un buen día y nos vemos pronto. Gracias a todos. Muchas Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.